Muy buenas tardes con todos ustedes. Una vez más nos estamos reuniendo. Tengan ustedes el saludo fraterno del SUTEP La Libertad. Esta vez nuevamente nos acompaña la psicóloga María de los Ángeles Vargas Vázquez para tratar un tema sumamente interesante, puesto que nos compete a todos nosotros: el juego como estrategias de aprendizaje en el aula. No se olviden, maestros, que este tema está dentro del módulo titulado Convivencia Escolar. Es un gusto presentar a ustedes a la profesora, a la psicóloga María de los Ángeles Vargas Vázquez. Adelante. Su audio, por favor. María, su audio. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes que se encuentran hoy aquí reunidos. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Me gustaría que me puedan habilitar la función. Ajá. Creo que ya está. Compartir pantalla. ¿Todavía? Alex. Todavía no está habilitado. Creo que tiene que ser el anfitrión quien me dé el permiso. Sí, ahorita Alex está, Alex. Ya estamos. Creo que se está compartiendo una pantalla que no es. ¿Quién está compartiendo pantalla? Ya, ahora sí ya puedo compartir. Ya está, a ver. Sí, recién. Ya, ahí ya, creo que ya pueden visualizar. Sí, ya está, perfecto. Empezamos. Ya. Muchas gracias. Ya. Hoy día vamos a tratar el tema el juego como estrategia de aprendizaje en las aulas. Pero antes de dar inicio del tema, me gustaría que todos podamos prestar atención a este video introductorio que de una u otra manera tiene que ver con nuestra labor que realizamos en las aulas, ¿no? Con aquello que nos motivó a tomar esta decisión de dedicarnos a esta profesión que es ser maestro, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno le preste atención porque luego vamos a compartir diferentes reflexiones desde nuestra propia historia, desde nuestra propia experiencia laboral. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir,
las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible: ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. ¿Todos pudimos apreciar el video? Me gustaría poder conversar acerca de este postulado
si en verdad estamos convencidos que en todo ser humano hay grandeza. Tirsa Alvarado, me gustaría escucharte. ¿Considera usted que en todo ser humano hay grandeza, que existe potencial? Tirsa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te preguntaba si Bien, psicóloga María. Gracias. Te preguntaba que si a partir ¿Aló? del video observado, consideras o compartes la idea de que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial. Hablando en un contexto educativo, ¿no? De que todos los niños poseen grandeza o si existe diferencia entre los niños, entre los infantes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu postura Sí, referente? sí, mire, bueno, yo pienso que en todo niño sí tenemos, los niños tienen potenciales grandes. Todos, por ejemplo, todos los niños no son iguales, pero siempre existen, grandezas en los niños. Ujú. ¿Y cómo podemos hacer para que los niños tengan esta confianza de que en verdad crean que tienen potencial? ¿Cuál es nuestra labor o cómo es que has venido trabajando desde tu propia perspectiva, desde tu propia experiencia? O sea, nosotros debemos hacerles sentir bien a los niños en el aula, decirles que ellos son grandes, que pueden hacer todo para hacerles sentir bien. Ujú. Entonces, ¿consideras que es un cambio que es importante el poder del lenguaje, de la comunicación que se pueda establecer con los niños, más que todo? Sí, sí. Ujú. Muchas gracias, Tirsa, por tu participación. Gracias. Me gustaría escuchar otra participación, alguien que tenga una opinión diferente, un postulado contrario y que nos pueda compartir sus experiencias en el aula a partir de esta confianza que necesitan los niños para su desarrollo cognitivo, para que puedan creer en que sí pueden lograr ciertos aprendizajes. No sé si alguien se anima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera cooperar. Ujú, claro, te Eh, escuchamos. sí, acá sería fortalecer los valores, cooperar en grupo, para tener una estrategia importante, conducir al estudiante en conocimientos que mejoren a recrear, actividades de desarrollo, atención, escucha, convivencia, darles confianza para que ellos puedan tener un esfuerzo, como el caso del joven, que nos habla del joven que está escuchando la última parte, Bellomen, Sí, que se esforzó para ser un médico. claro. Sí, esa sería una actividad de desarrollo para que tengan atención, escucha, tenga confianza, una buena convivencia. Ujú. Esa sería. Que den el trabajo en conjunto como comunidad educativa, más Sí, que todo. Ujú. sí, trabajo en conjunto, cooperar en grupo. Muchas gracias, Jessica, por tu aporte. Exacto. En el video podemos observar la diferencia que hace este ponente, ¿no? Entre el maestro, entre qué es ser un maestro y qué es ser un profesor, ¿no? Un maestro que confía en que en cada niño existe grandeza y existe potencial, pero que muchas veces apagamos, ¿no? Apagamos inconscientemente, ¿no? No lo dejamos expresarlo, no lo dejamos que se
pueda manifestar de una manera libre y sin sentirse oprimido. Nosotros en el aula tenemos un poder. ¿Por qué tenemos un poder? Porque somos vistos como un ente intelectual, un ente de sabiduría, alguien que va a compartir conocimientos y a la vez que va a guiar. Entonces, estamos llamados a creer y a confiar y sobre todo trabajar en esto que se conoce como fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas puede tener mi grupo de niños, ¿no? Hablaban acerca de valores y exacto, cada grupo se caracteriza por un valor. Por ejemplo, ¿qué valor caracteriza a los niños del primer año? ¿No? El valor de la unión, ¿no? Cómo la unión va a ayudar a que se forme un aprendizaje, cómo la responsabilidad los va a motivar a lograr un objetivo, cómo la imaginación los va a ayudar a alcanzar cierta meta. Entonces, a partir de estas reflexiones, llegamos a una conclusión de que cada grupo, cada individuo tiene sus propios recursos, recursos internos, personales, pero que necesitan ser alumbrados y necesitan ser potenciados también, ¿no? Necesitan que les den brillo y les den espacio para que también brillen, ¿no? Y también y es por ello que hoy día vamos a aprender la importancia que tiene el juego como una de las estrategias de aprendizaje y cómo es que nos va a ayudar a que los niños puedan construir un aprendizaje vivencial, un aprendizaje transformador, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de que el juego es considerado como una de las actividades más agradables por todos los seres humanos, ¿no? Es una forma de esparcimiento antes que de trabajo, ¿no? Es una actividad de carácter universal, ¿no? Común para todas las personas, en todas las épocas se ha jugado y en cualquier condición de vida, ¿no? El juego viene a ser un estimulante y favorece las cualidades morales en los niños y niñas. ¿Y qué favorece? La honradez, la atención, la reflexión, la búsqueda de alternativas, el respeto por las reglas, la curiosidad, la imaginación, la exploración, la iniciativa que va a tener el niño en el juego, pero sobre todo el fomentar el juego limpio, el juego con normas, con reglas, sin trampas, ¿no? Entonces, hay 3 puntos importantes aquí. El juego como actividad fundamental para el desarrollo del aprendizaje en las primeras etapas del infante. Los juegos vienen a ser considerados como parte de la experiencia humana y va a ser inherente a cualquier cultura y cualquier sociedad. Por ejemplo, ¿no? Probablemente las cosquillas combinadas con la risa fueron una de las primeras actividades lúdicas que nosotros experimentamos en nuestros primeros años de vida, ¿no? Y esto vino a ser una actividad comunicativa, ¿no? Previas a la aparición del lenguaje. Y esto no es de ahora, esto viene desde antes, ¿no? Tenemos como antecedentes a Platón y Aristóteles que nos hablaban de formar la mente. Decían que el juego ayudaba a formar la mente y daban gran importancia al aprender jugando y animaban a los padres a que les dieran juguetes a sus hijos, ¿no? Para fomentar lo que es y que conocemos la imaginación, ¿no? Spencer nos hablaba de la teoría del excedente de energía, que el juego era el resultado de un exceso de energía acumulada. Y Lazarus nos hablaba que las personas durante estas actividades se va a producir un estado de relajación y que va a ayudar a combatir la fatiga, ¿no? Entonces, desde mucho antes ya se conocía los beneficios y la importancia que tenía el juego en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, Pisiana y Conde en el 2002 nos dicen que el juego va a ser un medio de expresión y comunicación. Hay que tener en claro, el juego es un medio de expresión y comunicar.
¿no? Y que va a ayudar al desarrollo tanto cognitivo, afectivo, sexual, para la sociabilización por excelencia. En conclusión, el juego va a ser una actividad inherente al todo ser humano. Todos, a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a jugar y hemos aprendido jugando, ¿no? A través de él aprendemos a relacionarnos dentro del ámbito familiar, material, cultural y social. ¿Y cuáles son las contribuciones del juego al desarrollo integral del niño? Hablamos que va a contribuir a nivel cognitivo, a nivel emocional y afectivo, a nivel psicomotor y a nivel social. 4 aspectos muy importantes en el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Del infante. ¿Qué nos dice a nivel cognitivo? A nivel cognitivo dice que va a ayudar a las funciones superiores en el ser humano, ¿no? ¿Cuáles son estas funciones superiores? La atención, la memoria, la creatividad, el pensamiento científico, matemático, la capacidad de comunicarnos y el pensamiento abstracto, ¿no? A nivel emocional y afectivo, es una actividad que va a dar y va a procurar entretenimiento, placer, alegría, ¿no? Va a hacer que los niños expresen sus emociones, ¿no? Va a encauzar sus energías positivamente para descargar aquellas tensiones que puedan estar experimentando por diversas situaciones. A nivel psicomotor, se desarrolla en el cuerpo los sentidos, ¿no? La fuerza, el equilibrio, el control muscular, la percepción y la confianza que van a tener en el uso de su cuerpo. Y a nivel social, el niño va a entrar en contacto con otros niños, niñas y con sus iguales, lo que va a ayudar a conocer y a interrelacionarse con aquellas personas, ¿no? Y van a aprender normas de comportamiento social. Entonces, va a existir una relación muy importante entre el juego con el aprendizaje. Hemos visto que va a ayudar a nivel cognitivo, psicomotor, afectivo y social. Pero ¿cuál es la relación del juego con el aprendizaje? Según ustedes, son su experiencia, me imagino que esto es algo que han tratado en diferentes ponencias. ¿Ustedes consideran que existe una relación significativa, altamente significativa, entre el juego y el aprendizaje? ¿O el juego solamente es una actividad recreativa, ¿no? Donde dicen, ya vayan a jugar, ¿no? El recreo, ahí está el recreo para que jueguen. O que sí, en verdad existe una relación significativa con el aprendizaje, que por medio del juego se va a lograr un aprendizaje vivencial, transformador. ¿Qué opinan respecto a ello? Janine Holguín, ¿tú qué opinas? ¿Janina? ¿Janina? Creo que no se encuentra. Ahí veo a alguien ya encendido. Ana Huerta. Hola. Hola. Ana Huerta, escuché, Sí. disculpe. Buenas tardes, profesora. Buenas Doctora. tardes. Sí, realmente, bueno, yo acabo de ingresar en este momento, gracias más bien, y sí, no escuché anteriormente qué habrá explicado, pero lo último que escuché es verdad. Realmente mediante el juego los niños aprenden más. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando vas a aprender números, puedes, con los niños de inicial, puedes enseñarle los números
con los lados, ¿no? Por ejemplo, 4 saltos a la derecha. Los niños saltan 1, 2, 3 a la derecha. 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda. Lo viven más. Por ejemplo, fulanita, ponte delante de sutanita. Menganito, ponte detrás de fulanita. Y a los demás se les pregunta, ¿dónde está fulanita? Y ellos responden, está delante, pero a través del juego. Y eso se debe llevar hasta sexto de primaria, a través del juego. Sacar a los niños al patio, claro, protegiéndolos del sol porque el sol está muy fuerte, pero claro, eso sería pues en otra época. Ahora que estamos en pandemia, no sé cómo se podría, ¿no? De repente en casa, ¿no? Y se colocan 2 grupos al lado, 2 grupos, grupo y grupo al frente, y se les puede enseñar a sumar. Algún niño se va, se les enseña a restar, luego grupos, se les enseña la multiplicación. Hay aulas que favorecen porque son hasta 40 niños, 45 niños, ¿no? Entonces, el juego es muy importante. Veo yo, bueno, experiencias propias que muchas docentes están sentadas, no quiero criticar, pero es la realidad de muchos docentes en especial, ¿no? Los nombrados. Se sientan y ahí, o si no les escriben, es lo que antiguamente, pues, ¿no? Que no, me llegaba, me sentaba, pero ahora no, se está innovando el juego, se está innovando que incluso el niño participe, que se le deje una tarea para la mañana, a ver, incluso qué juego puedes inventar, qué juego puedes crear, ¿no? Señorita, yo conozco este juego, ¿no? Que participen los niños, pero ahora por pandemia no sé cómo. Claro, y Pues eso hemos me logrado toda la pandemia. la duda, No, ¿no? la Y gente. cómo es el aprendizaje ahora en Sí. casa y si los padres conocen acerca del juego también, Ahora, por ¿no? ejemplo, hay padres que ni por ejemplo, tenemos ese problema nosotros que, como docentes, ¿no? Que ni siquiera los padres colaboran, están ocupados, ¿no? Yo misma tengo mi hermana que tiene su niño. Mi hermana entra a 8 de la mañana, sale 10 o 11 de la noche, no tiene horario de salida, a veces llega a 1, 2 de la mañana. Menos mal que tiene su pase laboral, ¿no? Por el exceso de trabajo que tienen, ¿no? Entonces hay poca Claro, me participación por imagino. parte y son pocos tenemos esa limitante nosotros, ¿no? Claro, ahora existen diferentes dificultades en relación a la Muchas. crisis que estamos viviendo, pero en conclusión, creo que todos llegamos a este acuerdo de que existe una relación altamente significativa entre el juego y el aprendizaje y la historia y la ciencia lo demuestran, ¿no? Que el juego es una motivación, es una manera en la cual el niño se va a encontrar concentrado, va a estar atento, activo, a querer aprender, a querer ganar con iniciativa, pero sobre todo quien va a también tener un rol importante ahí es el docente en cómo va a guiar este juego, ¿no? Y qué tipo de juego, porque recordemos, ¿no? Que vamos a aprender hoy día, vamos a recordar hoy día que los niños pasan por diferentes etapas, ¿no? Y los juegos son diferentes para cada una de estas etapas, ¿no? Se usa también Entonces, los disfraces, ¿no? Se usa disfraces, ¿no? Se claro, pueden disfrazar los niños, ¿no? exacto. Hay muchas. Entonces, continuamos. ¿Qué factores debieran tomarse en cuenta cuando se introduce el juego en el aprendizaje? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas ideas que hemos estado conversando, factores como la edad, factores como el tiempo. Otro factor también puede ser el grupo con el cual estoy trabajando, la materia, ¿no? Son factores que ahorita se nos vienen a la mente porque estas son una lluvia de ideas, ¿no? Pero vamos a escuchar qué nos dice esta reconocida ponente. Me llamo Inma Marín, llevo toda mi vida dedicada al mundo del juego y a la pedagogía lúdica porque estoy realmente convencida de que el juego es el elemento clave que puede transformar la educación. Hola Inma, bueno, mi nombre es Marina,
Soy maestra de primaria, además de futura mamá, como puedes ver, y soy la mayor de 3 hermanos, de los que te hablaré en algún momento de esta conversación para pedirte opinión y consejo. Me gustaría poder empezar esta conversación con una reflexión sobre el concepto de la palabra juego. Hoy en día se escucha o se tiene quizás la idea de que el juego es una pérdida de tiempo, escuchando mucho a adultos decir a niños, deja de jugar, ponte a hacer algo útil. ¿Qué papel tiene el juego en el aprendizaje y en la educación de los niños? El juego es fundamental en el aprendizaje y en la educación, pero te diré más. El juego es fundamental en la salud de los niños. Hay una reciente declaración política de la Academia de Pediatras Americana, una institución de prestigio, en donde, después de varios estudios, recomiendan a los pediatras que receten a las familias tiempo de juego libre y espontáneo de los niños. Porque cada vez el juego libre y espontáneo, o la falta de ese juego libre, se asocia a problemas graves como son la depresión infantil y la ansiedad. Mira si es importante, es fundamental. Y es su manera de aprender. O sea, los niños aprenden jugando, ¿eh? Ellos caminan, comen, se mueven jugando, no saben hacer las cosas de otra manera, ¿no? El juego es espontáneo, espontaneidad. Esa espontaneidad hace que los niños estén desinhibidos y que tengan su mente abierta. Por tanto, si la mente está abierta, las cosas entran. Si la mente no está abierta, las cosas no entran, ¿no? Cuando los niños juegan, el margen de error existe, ¿no? Se crea un espacio de seguridad que les permite crear, equivocarse, y eso forma parte del proceso y no pasa nada. No hay nada. Los cielos pueden ser negros o verdes y está bien, y los leones pueden tener pies de pato y también está bien, ¿no? En el juego hay feedback constante, ¿no? Es un aspecto importante. ¿Qué quiere decir feedback constante? Quiere decir que cuando uno juega, tú sabes cuál es el objetivo del juego y enseguida en el tablero, en las normas, ves si te estás acercando o te estás desviando de tus objetivos, ¿no? Estás viendo, incluso en los juegos del juego simbólico, ¿no? Si la conversación va bien y te estás pasando bien con tus amigos o no, si se va a enfadar o no. Por tanto, ese feedback constante te permite estar siempre presente, ¿no? El juego tiene otra maravilla y por eso es educativo, ¿no? Y ayuda en ese aprendizaje, y es que cuando juegas te lo estás pasando bien, estás disfrutando, que no es lo mismo que divertirse, estás disfrutando, disfrute de dentro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque estás disfrutando, aunque cueste esfuerzo aquello que estás haciendo, poner los iconos, aquellas cositas, cada uno en su lugar, poner el cuadrado en el cuadrado que no te entra, poner los pantalones a tu muñeca maniquí que no le pasan, lo que sea, tú estás satisfecho, ¿no? Sostienes el esfuerzo, porque el esfuerzo no te pesa, vuelas. Pasa otra cosa, y es que es muy mágica, y es que cuando tú estás jugando, quieres que las cosas salgan bien. Preguntas, ¿y cómo se hace? Y a ver si he entendido bien pero así sí, ¿puedo tirar para aquí o no puedo tirar para aquí? ¿Pero eso se vale? De hecho, de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Porque en mi casa se juega de otra manera, en mi casa jugamos así, ¿no? Pero cuando tú juegas, por absurdo que sea el juego, con que para ti tiene un significado, quieres hacerlo bien. En el aprendizaje, querer hacerlo bien, sostener el esfuerzo, ¿no? Todo eso es importante. Las emociones. El juego es emoción pura. Pero no solamente es que te emociones y, por tanto, el aprendizaje se signifique, sino es que el juego acciona las amplifica, podríamos decir, ¿no? Y ahora sabemos, porque la neurociencia nos dice, que el juego es emoción y que sin emoción no hay aprendizaje. Por tanto, es otro aspecto, ¿no? Y ahí vamos destilando cantidad de aspectos que en la propia dinámica de juego van a propiciar ese aprendizaje, ese hábito, la curiosidad podría ser otro, ¿no? Los juegos provocan esas ganas de saber y de exploración, ¿no? Pues sería otro aspecto. No hay, digamos, la curiosidad es el motor del aprendizaje, ¿no? Si no eres curioso no aprendes nunca nada, ¿no? Mira qué de aspectos correlativos al juego pasan cuando por las cabezas, ¿no? Y los cuerpos de las personas, seamos niños, seamos adultos, cuando nos ponemos a jugar. Me llamo. Muy bien, entonces, es muy importante reconocer que, como dice la neurociencia, el juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Que nos quede
esta frase hoy día que resuene en cada uno de nosotros y nos llame a la reflexión, ¿no? Para ver qué estrategias puedo implementar para lograr esta emoción por el aprendizaje, ¿no? Que nos llama, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para lograr que esta parte de la motivación renazca y vuelva a darse en cada uno de los infantes, ¿no? Y como decía Ana Huerta, ¿no? El juego no solamente se trata en los primeros años de vida, en el inicial, ¿no? Que se debe ser constante y a largo plazo también, no solamente en estos primeros años que los niños están descubriendo, sino se debe ir construyendo de acuerdo a cada etapa, ir descubriendo nuevas estrategias para que estos aprendizajes se vuelvan más sostenibles y sean más emocionantes, ¿no? Entonces, el juego también es una actividad creadora, ¿no? En la que el niño va a valorar, además del proceso, el resultado. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿no? El avión que hace un niño usando un papel o un papalote que construye, ¿no? Entonces, ¿qué valora acá el niño? El hecho de que construye su propio juguete, su propio avión, y además el disfrute que va a lograr al jugar con sus demás compañeritos en grupo con este avión, ¿no? Entonces, en las actividades creadoras, los niños van a aprender a pensar, van a aprender a expresarse y desarrollar habilidades. Van a investigar. ¿Por qué? Porque quizá al inicio este avión perdió fuerza rápido, ¿no? Y luego van a ver, quizá le tengo que poner doble papel para que no pierda tanta fuerza. Entonces eso lo van a ir aprendiendo de acuerdo a las experiencias que van a ir construyendo, ¿no? Entonces por eso dicen que a través del juego también investigan y descubren, ¿no? Y se vuelven más independientes. También el juego en el aula significa organizar situaciones en las que van a conjugar actividades motrices, intelectuales y afectivas, ¿no? Cada juego que ustedes van a realizar en sus espacios educativos va a tener un objetivo, ¿no? Va a tener un objetivo intelectual, a nivel emotivo y a nivel motriz, ¿no? Entonces hay que trabajar en base a eso. ¿Por qué quiero aplicar este juego como estrategia? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo, no? ¿Qué es aquello que quiero ver, no? Como resultado. Entonces, nos dice, por ejemplo, que los juegos de mesas con modificaciones como el dominó de colores, con colores de figuras geométricas o los memoramas para la confirmación de reglas ortográficas, entre otras, van a ayudar a los procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, aquí les traje un ejemplo de un memorama que es un poco raro el nombre, pero cómo es que nosotros podemos hacer modificaciones a estos juegos de mesa, a estos casinos, a estos bingos y utilizarlos de manera estratégica para aprender matemática, los colores, figuras geométricas, entre otros aspectos. Este es un juego para niños de 6, 7, 8 años. Se llama Memoria 10. Son tarjetas con números del 0 al 10 repetidos. Se trata de tomar dos tarjetas y si suman 10, el jugador en turno se las lleva. Para empezar, conviene barajar muy bien las tarjetas. Ya que están muy bien barajadas, acomodarlas en un arreglo de 7 por 3 más una tarjeta. Para empezar, cada jugador voltea una tarjeta. El que tenga el número mayor, ese empieza. 6, 9. Empieza Diego. Voltea dos tarjetas y de lo que se trata es que sume 10. Si suma 10, se las lleva. Ya son suyas. 2. Para 10, 8. No sumó 10. Entonces se regresa. 0 más 7.
Uno suma 10, se regresa. 10, ¿cuánto falta? 0. 10 más 0. Más 0, 10. Y ya son suyas. Las pone a un lado, boca arriba. Y sigue jugando. 7 para 10, 3. Nos sumaron 10. 1 más 9, 10. 10. 3. Entonces, lo que trata es de explicarnos este punto del juego, aquí con los memoramas, con los dominós de colores, es que nosotros tenemos que adaptar, ¿no? Que podemos quizá no tener el material, pero podemos adaptarlo, podemos crear nuestros propios recursos, pero eso parte de nuestra imaginación y saber y de nuestras necesidades en nuestros espacios educativos, ¿no? Y poder crear nuestros propios juegos, ¿no? Y salir de aquello de lo convencional para así mantener esta emoción que se necesita para que se dé el aprendizaje, ¿no? Porque recordemos, sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, en la primera etapa de vida, se van a recomendar juegos simples, donde la motricidad esté por delante, ¿no? Y también se habla de los juegos de imitación, de cacería, donde que predominan en esta etapa, ¿no? En la segunda etapa de vida, incluyen los juegos de competencias y deportes, ¿no? Esto lo vamos a hablar de manera más desmenuzada, pero en general, ¿no? El niño no está preparado para oír tantas explicaciones, ¿no? El docente es consciente que el alumno solo asimila el 20% de su clase, ¿no? Que el niño no está preparado para estar escuchando largos horas de discursos, para estar escribiendo nada más, para estar sentado durante tantas horas, porque los niños necesitan estar en movimiento. Si nosotros nos aburrimos estando 2 horas, 3 horas frente a la computadora, escuchando alguna exposición, imagínense un niño, ¿no? Que es súper activo, que está en toda la etapa del descubrimiento, de la exploración. Entonces hay que ser conscientes como docentes, como profesionales, que solamente un 20% va a asimilar de aquello que yo explique en clase. Entonces es aquí la vital importancia de que como mediante el juego voy a poder lograr el otro 80% que es necesario para este aprendizaje significativo que yo tengo como meta, ¿no? En el aula. No sé si alguien... estaba hablando en el chat, pensé. Entonces, vamos a partir, hoy día, vamos a tomar como referente a Piaget y a Vygotsky, ¿no? Que son los dos pioneros que que sientan las bases psicológicas del método constructivista en el aprendizaje, ¿no? Pero vamos a recordar qué es constructivismo, ¿no? Porque quizá a veces por ahí la memoria es frágil y nos hemos olvidado, ¿no? ¿Qué es el constructivismo? Es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores, ¿no? Obtenidos por su medio que lo rodea, por el medio en donde el cual él se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué es el constructivismo? Es una corriente pedagógica que va a brindar al alumno sus propias herramientas para que pueda construir su propio conocimiento. La teoría de Piaget nos va a ayudar a entender cómo el niño interpreta el mundo de acuerdo a la etapa de desarrollo cognitivo en la cual él se encuentra a su edad, ¿no? Y por otro lado, la teoría de Vygotsky nos va a ayudar a comprender los procesos sociales que van a influir en esta adquisición que son de las habilidades intelectuales del niño, ¿no? Ambas van a tener un gran impacto de gran importancia en la enseñanza. Para Piaget, el juego va a ser considerado
como una actividad lúdica del ser socializado, ¿no? Dice que cada vez que le enseñamos algo al niño, impedimos que él lo descubra por sí mismo. ¿Qué significará esto, no? De que cada vez que le enseñamos al niño, impedimos que él lo descubra por sí mismo. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que él dice o consideran que es una falacia? Porque se supone que el maestro enseña, ¿no? Y mira, y Piaget dice que cada vez que enseñamos algo al niño, impedimos que él lo descubra por sí mismo. No sé qué ustedes opinan de este cuestionamiento que hacía Piaget acerca de la enseñanza, del aprendizaje. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en mi opinión es muy cierto esta teoría de lo que menciona Piaget, ya que a veces en la actualidad lo que se hace es decirle al niño qué es lo que tiene que hacer. No, se le dice, haz esto, haz el otro, y la verdad que no dejamos que el niño mismo lo descubra. A veces estamos muy acostumbrados a decirle, haz esto, mira, lo vas a hacer así, 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 ponerle pautas, y la verdad, como dice esta teoría, estamos impidiendo a que el niño aprenda, ¿no? Y lo más adecuado es dejarlo que él solo lo descubra. Y al contrario, es algo muy satisfactorio para él mismo que pueda descubrirlo, porque sienten una felicidad de que su aprendizaje fue bueno. Inclusive vienen, no, los niños lo descubren algo solo y vienen con mucha alegría a decir, miren, lo hice así, me salió así, lo hice así. Entonces, ese es un verdadero aprendizaje significativo. Muchas gracias, Gracias. Gaby Tirado. Muchas gracias por tu participación. Exacto. Y mucho más ahora que estamos a la vanguardia del internet, del celular, en donde podemos googlear y encontrar toda la información y desarrollar las tareas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos llama esta teoría? Nos llama la reflexión, ¿no? De que también podemos, ya sea los contextos en donde laboremos, trabajemos también el pensamiento crítico y reflexionemos acerca de cómo hemos venido realizando nuestra labor, ¿no? Hemos facilitado un aprendizaje significativo o por otro lado hemos sido facilistas, ¿no? Les hemos dado todas las pautas para que ya todos pasen y ya digan que como todos tienen las mejores notas en mi salón, somos buenos profesores, ¿no? Entonces nos llama a esta teoría a la reflexión, ¿no? De que cada vez que le enseñamos algo al niño, impedimos que él lo descubra por sí mismo. Y también que esto qué significa, que no confiamos de que ellos tienen potencial, no confiamos de que ellos puedan construir sus propios aprendizajes, ¿no? Piaget elabora la teoría del desarrollo cognitivo, que es una de las teorías más sólidas a lo largo del tiempo y que se mantiene, ¿no? Y es la más convincente y es el postulado más fidedigno que podemos encontrar a nivel de la psicopedagogía, ¿no? En cualquier ámbito. En la cual nos dice que el niño pasa a través de diferentes etapas, durante las cuales existen diferentes procesos de pensamiento para lograr hasta lograr un pensamiento abstracto, que es ya cuando se llega a la edad adulta, ¿no? Y nos habla de 4 etapas en este desarrollo cognitivo, ¿no? Nos habla de la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales, ¿no? Yo sé que esto ya lo sabemos, así que vamos a ver algo más recreativo para mantener la emoción y no dormirnos con tanta teoría, y así refrescamos nuestros conocimientos.
La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos.
Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante conocer estas etapas del desarrollo cognitivo, según Piaget, en el tema y la relación del juego con el aprendizaje? ¿Por qué ustedes consideran que es necesario tenerlo presente? ¿Puedo, señorita, participar? Sí, sí. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros graduar las actividades que vamos a trabajar con los niños para poder determinar el logro de las competencias. Porque si nosotros vamos a plantear actividades muy complejas para niños pequeños, el logro de los aprendizajes no va a ser el mismo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra labor dentro del aula sea eficaz, tenemos necesariamente que conocer estas etapas para saber en qué momento emplear determinadas actividades. Gracias. Exacto. Es como nuestro manual, ¿no? Es así como que, como aquello que tenemos que tener grabado sí o sí y tenerlo presente, ¿no? Porque cada niño tiene su propio proceso, ¿no? Y de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa, ¿no? Por eso tenemos que recordar y hacer memoria siempre para que se puedan dar aquellos aprendizajes significativos, pero también aterrizando a la tierra, ¿no? Sabiendo en qué etapa se encuentra el niño y qué es aquello que sí le va a servir, qué es aquello que no le va a servir, qué es aquello que sí puedo ya hacer dentro de mi labor y qué es aquello que no puedo hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, Piaget nos hablaba acerca del juego funcional o acerca del juego de ejercicio, que muchos lo conocen así, que nos dice que este es propio del estadio sensoriomotor, ¿no? Son aquellos que consisten en repetir una y otra vez una acción por el puro placer de obtener un resultado inmediato, ¿no? Estas acciones se pueden realizar con objetos como sin ellos, con o sin ellos, ¿no? Por ejemplo, gatear, balancearse, caminar, son acciones que se consideran juegos de ejercicio con el propio cuerpo, ¿no? Donde se domina el espacio gracias a los movimientos, ¿no? Otro punto importante nos dice que morder, chupar, lanzar, golpear, agitar, son acciones que se consideran juegos de ejercicio, pero con los objetos, ¿no? Donde se manipula y explora sensorialmente las cualidades que tienen estos objetos, ¿no? Y por otro lado, nos habla de que sonreír, tocar, esconderse, son acciones que se consideran juegos de ejercicio con personas, que esto va a favorecer la interacción social, ¿no? Cuando un infante de 1 año tú le sonríes, ¿qué hace el niño? También te sonríe, ¿no? Gracias a eso también se le conoce a las neuronas espejo. ¿Y qué beneficios trae el juego de ejercicio, no? Nos dice
nos dice que nos trae beneficios en el desarrollo sensorial, en la coordinación de los movimientos y el desplazamiento, en el desarrollo del equilibrio, en la comprensión del mundo que rodea al bebé, en la coordinación ojo-mano. Una pregunta, ustedes sí pueden visualizar la pantalla, ¿no? Sí, no hay problema. Ay, sí, se desapareció, por eso les pregunto. Utilizar la música y el sonido para promover el juego. Muy bien, entonces luego nos habla acerca del juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? Nos habla del estadio, que esto se da en el estadio preoperacional, ¿no? Que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego, ¿no? Por ejemplo, aquí les traje un ejemplo de cómo podemos relacionar el juego simbólico y la música, ¿no? Y cómo se puede lograr un aprendizaje y a través también de la actuación, ¿no? Utilizar la música y el sonido para promover el juego simbólico en los niños. El juego simbólico en los niños es aquel en el que los niños juegan a como si fueran algo, otra cosa. Por ejemplo, cuando los niños juegan a que son adultos, haciendo actividades de la vida diaria de los adultos, o también cuando imitan animales y hacen como si fueran un perro o como si fueran una jirafa o un elefante. Este tipo de juego aparece generalmente de manera espontánea a partir de los 2 años en adelante y predomina entre los 2 años y los 5 años. Por eso, si trabajas con niños de entre estas edades y quieres promover el desarrollo del juego simbólico en ellos, puedes utilizar la música para hacerlo en los ejemplos que vamos a dar hoy. Ten siempre en cuenta que el juego simbólico aparece después del juego sensoriomotriz o el juego del ejercicio, que hablamos en el video pasado. Vas a poder encontrar el link al pie de este video. Uno de los tipos de experiencias que te recomiendo utilizar es la experiencia musical de improvisación. En la experiencia de improvisación no existe algo precompuesto, sino que los niños deben improvisar, ya sea de manera libre o con una pauta o consigna dada por el profesional. Te recomiendo que utilices una improvisación con una consigna pautada en la que, por ejemplo, invites a los niños a elegir un animal y luego improvisar sus movimientos y sonidos en el espacio. Para motivar esto, puedes utilizar alguna grabación en la que se sonorice la selva o algún otro lugar donde existan animales. Después de eso, incluso los compañeros, si es que estás haciendo la actividad en grupo, pueden adivinar qué animal es el que el niño estaba realizando. Además, en esta actividad también se estaría promoviendo el desarrollo de la expresión corporal. Otro tipo de experiencia musical que puedes realizar es la de recreación, en la que ya existe una canción precompuesta, ya sea por ti o por otro profesional. Deben hacer como si estuviesen conduciendo algún medio de transporte. Por ejemplo, aviones, motocicletas, trenes, autos. Y con esto pueden hacer los sonidos de cada uno de esos medios de transporte y también moverse en el espacio imitándolo. Si trabajas con niños, la música y el juego son 2 elementos que siempre deben estar presentes. Muy bien. ¿Y qué beneficios nos va a traer el juego simbólico en el aprendizaje, ¿no? El poder comprender y asimilar el entorno que lo rodea, aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la sociedad adulta, ¿no? Ahí la profesora nos hablaba acerca en función a un animal, ¿no? De la selva, pero también puede ser en función a el juego simbólico, el hacer que el niño es un doctor, es una maestra, no sé. Hay muchos ejemplos en los cuales se pueden ver el juego simbólico, ¿no? El desarrollo del lenguaje, ya que los niños van a verbalizar continuamente mientras realizan estas acciones, ¿no? Va a favorecer la imaginación y la creatividad. Y luego nos habla acerca del juego de reglas, ¿no? La regla lúdica aparece como una idea implícita o explícita, aceptada por el grupo y que ordena o regula la actividad, ¿no? Y me gustaría aquí que podamos participar. ¿Cuál es la importancia del juego de reglas para la incorporación de valores en los niños? Me gustaría escucharlos. ¿Cuál será la importancia del juego de reglas o qué relación debe tener en la incorporación de valores
en los niños? Buenas tardes. A ver, el juego de reglas, pienso que tiene que tener sus normas que respeten. Ujú. ¿Sí me escucha? Sí, sí la escuchamos, maestra. No, hay que respetar. Por ejemplo, si le toca jugar a un grupo, entonces el otro grupo tiene que respetar. Así tiene que haber normas, ¿no? Y eso hay que enseñarle a los niños desde pequeños. ¿Y cuál es su importancia para incorporar valores, normas de convivencia en el aula? O en la vida, ¿no? En la vida en general. ¿Tiene una relación? Claro, es decir, que respeten las normas, las reglas que les está impartiendo, tanto no solamente en el aula, sino también en la casa o en el lugar donde va a ir, ¿no? Tiene que respetar eso. Claro. ¿Y cómo hacer para que estas reglas no sean vistas como una obligación? ¿No? Como que tengo que cumplirlas, ¿no? Porque si no voy a transgredir algo y voy a ser castigado, ¿no? Y se ha visto como un compromiso, como algo que es bueno, es algo positivo, que tenemos que, en beneficio. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo se puede lograr ello? ¿No? De que no sea algo que se imponga, sea como que estamos sometidos a esas reglas, ¿no? Sino al contrario. Haciendo que, perdón. Ujú. Sí, le Sí, escucho. haciendo que el mismo alumno, bueno, el mismo niño en este caso, que somos de inicial, bueno, que soy de inicial, hacer que el mismo alumno, él mismo diga que sus normas, sus reglas, ¿no? Que él opine, porque a veces, muchas veces nosotros como el docente o el auxiliar, a veces queremos imponer, ¿no? Decir, poner de frente, ¿no? A veces muchos docentes ponen de frente, estas son las normas y las reglas que tienen que seguir. Y siempre casi es el mismo, ¿no? Hacer silencio, no hablar, levantar la mano, no. Creo que el mismo niño tiene que decir qué normas o qué reglas se puede decir, que él opine, para que no sea, como dice, obligado, que se sienta él obligado, tengo que hacerlo porque si no lo cumplo, la profesora me va a castigar o ya no voy a hacer eso, así, ¿no? Claro, porque muchas veces suele pasar esto que he escuchado en el colegio sí cumple, ¿no? Las normas y en la casa no. Y entonces no, quizás sea ese compromiso al que está, que esa obligación, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Y que quizás se sientan comprometidos en el salón de clase y no han interiorizado en sí las normas, ¿no? Y la importancia que son los valores, ¿no? Me gustaría escuchar otra opinión en qué opinan o qué estrategia podemos utilizar, ¿no? Aquello que les ha funcionado, ¿Puedo ¿no? participar? Sí, claro, Erudita. Mire, señorita, yo pienso que toda norma debe partir de un consenso para que Ujú. ambas partes estén de acuerdo. Por ejemplo, en el aula lo que más se hace es plantear una situación, problema que está sucediendo en el aula y escuchar las opiniones de los niños. Por ejemplo, supongamos que en el aula siempre haya muchos papelitos regados por el suelo. Entonces, yo tengo que buscar la manera, a ver, hijos, a ver, ¿qué observamos acá de negativo en el aula? Profesora, hay muchos papeles tirados en la basura. ¿Y cómo podemos mejorar nosotros esto? Y no va a faltar alguien que va a decir, profesora, hay que nosotros elaborar nuestras normas ya. A ver, entonces, ¿qué conducta va a favorecer para que se elimine este problema? Profesora, esto ya, nosotros ser como mediadores para las respuestas que ellos nos den, ir apuntando en la pizarra y al finalizar hacer un consenso con ellos. A ver, hijos, ustedes, ¿cómo piensan? ¿Cuál de estas soluciones será la más adecuada? Y ellos van a escoger y ellos mismos van a escribir sus carteles de normas. Entonces no se les va a hacer difícil transgredirlas, porque van a decir, nosotros lo hicimos, nosotros lo escogimos. Entonces se van a sentir más comprometidos a respetarlas. Lo mismo también debe suceder en casa, sino que muchas veces los padres no le dan el tiempo debido a los niños porque
a veces se dedican a trabajar y llegan tarde de casa, y lo más fácil para ellos es decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que tender tu cama, tienes que limpiar tu cuarto y tienes que mantenerlo en orden. Ellos ven una manera de que les ayuden a ellos a disminuir su trabajo. Pero fuera diferente, si es que ellos se sientan a conversar con sus hijos, les hacen ver lo importante que es el orden en la casa y también que ellos también como hijos tienen que ayudar, aportar de acuerdo a sus posibilidades, entonces el niño se va a sentir responsable y ya no le va a costar tanto trabajo al padre mantener esas normas en casa también. Entonces el niño, de cierta manera, va a aumentar su grado de responsabilidad y va a mejorar su nivel de autoestima, porque también se va a sentir importante. Ujú. Y va a tener voto también, ¿no? Claro, sí. Su voz se va a escuchar. Ujú. Y tengo una duda, una pregunta. ¿Y cómo son estas reglas? ¿Son escritas o son con imágenes? ¿Cómo es esta elaboración de sus normas en el aula? Cuando nosotros hacemos en aula, los niños escriben como una especie de tarjetitas. Les damos tarjetitas. En su mesa tienen varias tarjetitas en blanco y ellos con los plumones escriben. ¿Ya? Y por medio de votaciones vamos viendo, a ver, el grupo número 1, ¿qué propuso? Pegamos en la pizarra. El grupo número 2, el 3, el 4, y ahí vamos escogiendo. Por lo general, así lo hacemos con niños de segundo grado, de primer grado. En primer grado casi no, ellos trabajan por medio de dibujo. A veces Claro. algunos niñitos tienen la facilidad para dibujar y dibujan de acuerdo a lo que ellos pueden y colocan sus dibujitos. Y ya la docente es la que les ayuda a interpretar lo que quieren decir. Entonces, cuando colocamos el cartel de normas en niños pequeños, son unos pequeños dibujos con la letra, pues, ¿no? Con lo que quiere decir el dibujo para que sea más entendible. O el niño ve de frente el dibujo ya más o menos cuando recién está entrando no sabe leer y escribir, pero relaciona, lo relaciona. Así más o Claro, menos a eso iba, estamos en ¿no? aula. El que siempre también tener en cuenta de que los niños son supervisuales, ¿no? Ujú, claro, Que sí, sí, el sí. conocimiento entra por aquí, por los ojos muchas veces, Sí. entonces también sería muy importante siempre tener en Claro, es muy cuenta eso, cierto, sí. las imágenes, ¿no? Ujú. Los ejemplos, ¿no? Que van a ayudar y va a sumar a que este significado se interiorice, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Y quede grabado más que todo, ¿no? Y lo que buscamos es que esto se replique, ¿no? No solamente en el salón de clases, sino también en los espacios donde el niño se pueda desarrollar, ¿no? Ya sea en el ámbito social, con su comunidad y a nivel familiar, ¿no? Qué tan importante es este juego de reglas y también el trabajar el hecho de, por otro lado ya, de que ellos aprendan a respetar las normas en los juegos y a trabajar esto de la tolerancia a la frustración, ¿no? A que puedan autorregularse, porque como sabemos, los niños son competitivos, ¿no? Y no, por ahí falta también, hay un niño que pierde y se enoja, pierde, llora, pierde y entra quizá en un arranque, empieza a gritar, empieza a patear, hace un berrinche, ¿no? Entonces, hablemos también de eso, ¿no? Es cómo actuamos frente a ello, ¿no? No sé si, me imagino que o alguna situación han experimentado de este tipo, ¿no? Y cómo actuar o cómo han venido actuando frente a estas situaciones, ¿no? ¿Alguien tiene experiencia que nos pueda comentar o qué estrategias ha podido realizar cuando ha experimentado estas situaciones? Mire, le voy a contar una experiencia mía. Cuando yo Ujú. estaba en segundo grado, enseñé segundo grado, había un niño que era muy violento. A la media vuelta les pegaba a sus compañeros, ya les estaba sacando la lonchera, cualquier cosa, pero era el niño problema. Entonces yo conversé con su mamá y me di cuenta de que había mucha violencia en casa. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo hablé con la mamá, pero parece que a la mamá no le importó mucho, porque según lo que yo conversaba con el niñito,
la mamá no mejoraba en casa, ni el papá tampoco. Seguían peleando. Entonces, yo no sabía qué hacer porque las mamás venían, se quejaban pues con el niño, que les pegaba a sus hijitos. Oh, ya no. Entonces, ¿qué hice? Lo volví mi ayudante a él, en segundo grado. Lo llamé, le digo, mira hijo, ¿sabes qué? Desde mañana tú me vas a ayudar, le digo, porque tú eres muy importante para mí. Me vas a ayudar, yo voy a llegar temprano, tú me vas a ayudar, por ejemplo, las fotocopias que va a hacer con los dibujos de los niños, tú los vas a seleccionar, ¿ya? Para todas las carpetas vas a seleccionar. Ya, profesora, me dice. Y una vez que repartamos, tú te vas a encargar de ver que todos los jefes de grupo entreguen el material. Cuando me toca repartir cuadernos de trabajo, tú me vas a ayudar. Entonces, lo tuve la primera semana, fastidiaba, pero ya no mucho ya. La segunda semana, tampoco. Al mes ya no fastidió a nadie. Entonces, yo le digo, hijo, ¿cómo te sientes en tu trabajo? Bien, y le digo, me he dado cuenta que tú ya no peleas, ya le digo. No, profesora, me dice, porque ellos son mis amigos. Yo soy su jefe. Yo tengo que respetar, porque soy su jefe. Me digo así con sus palabritas, pues no de segundo grado. Entonces, yo me di cuenta de que yo con la responsabilidad que le había dado, también, o sea, le había dado quizás una responsabilidad muy grande para él, que eso lo hizo frenar su violencia, pues, ¿no? Como él se creía el jefe, él pensaba que ya de esa manera los dominaba a todos sus compañeros y ya no utilizaba el golpe ni la pelea. Entonces, al final de año, él cambió totalmente, cambió totalmente. Él se volvió un niño tranquilo, tranquilo. No, ya no peleaba, ya no era el niño problema. Al contrario, él compartía, él trataba de integrarse a los grupos. Y para mí fue una experiencia muy grande, ¿eh? Porque yo pensé que con ese niño no iba a lograr, porque ya las compañeras que le habían tocado en primer grado, uy, me decían, ese niño, no, ese niño, pero a mí sí me funcionó delegarle responsabilidades, señorita. Gracias. Y confiar de que podía hacerlo, ¿no? Al inicio que veíamos esto de la confianza, ¿no? Confiaste en que sí podía asumir ese reto, ¿no? Por un lado, considero que nos quitamos esa etiqueta, se quitó esa etiqueta usted, el niño problema, y no, porque el niño, mi asistente personal del aula, ¿no? Empezamos a verlo por ese lado, ¿no? Entonces, el que usted le haya dado ese voto de confianza, esa importancia frente a sus demás compañeros y frente a lo que podían decir los demás niños, ¿no? Los padres de familia, ¿no? Porque quizás se acercaban y le decían, ¿por qué golpeas a mi hijo? Porque siempre es tan malcriadito, ¿no? Porque está siempre tan violento, ¿no? Entonces, el cambiar ese discurso, ¿no? El actuar de una manera diferente genera un cambio positivo, ¿no? En la historia de este niño. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Logró conversar con la madre de familia de este cambio del Sí, pequeño? al final de año la señora reconoció que su hijo había cambiado. Entonces, pienso yo que eso fue el inicio para que ella se comprometa también en casa. Porque el niño siempre me contaba a mí de que el papá a veces venía mareado, le pegaba a su mamá y él a veces se metía, dice, debajo de la cama. Entonces yo logré que la señora vaya a una terapia de familia. Como el colegio había psicólogos que estaban haciendo sus prácticas, conversé con ellos y ellos lograron integrarlos a los papis en una terapia de Qué familia bueno. porque les hacía falta. O sea, a veces la convivencia en el hogar se vuelve una rutina y los padres no tienen el nivel de educación necesario que les permita darse cuenta, porque parece mentira, pero por ejemplo, en Esperanza, el nivel de educación de los padres es muy diferente que si uno trabajara con niños de acá de la Noria, ¿no? La diferencia es abismal, porque yo me di cuenta cuando fui a trabajar en Esperanza, el nivel de compromiso de los padres es mucho menor, mucho menor. El padre piensa que con ir y dejar a su niño en el colegio y después ir a recogerlo y ni siquiera acercarse a hablar con la profesora, preguntarle, decirle, profesora, ¿cómo le ha ido a mi niño? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Qué le hace falta? Entonces, eso a mí me chocó al inicio. Porque, por Claro. ejemplo, aquí en la Noria, no, el padre entra, profesora, ¿cómo lo hizo mi niño? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿En qué falló? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi niño mejore?
Por ejemplo, señora, le tocó una maqueta. Ya, profesora, ¿qué materiales tengo que traer para mañana? Miren, la Más disponibilidad del padre para que su niño vaya avanzando. En cambio, cuando yo llegué a La Esperanza, me chocó, prácticamente me chocó. Sería que también había padres muy jóvenes que no tomaban en serio su labor de padres. Entonces, cuando el padre no colabora, el trabajo del docente se hace mucho mayor. Y más aún es un si es con reto, niños ¿no? pequeños. Pero con Ujú. esa pareja sí logré que los padres tuvieran conciencia de que criar un hijo no es solamente darle de comer y mandarlo a la escuela, sino también en introducirse en su mundo del niño, ver qué le hace falta a nivel psicológico, que si yo estoy peleando con mi esposa, tengo que darme cuenta que le estoy haciendo daño a mi hijo. Entonces, yo vi cambios en los papás, solamente tenían 2 niños y eran pequeños. Ya me imagino que ahora ya pues ya estarán en la secundaria, ya no lo logré ver porque el siguiente año ya no me tocó con el niño ya. Pero Claro. pienso que en algo yo contribuí a mejorar pues ese problema. Mami, pero quiero escuchar mi dibujo. Mira cómo jalas mis Hay que- audífonos. Hay que silenciar el micrófono por ahí. Y lo Sí, importante también es, profesora Olga Angelita, por favor, su micrófono. Olga Angelita Altamirano. Hualcán. gracias. Lo importante, Maribel, es que también aquí hicimos las cosas diferente, ¿no? Actuamos de una manera diferente y reflexionamos acerca de esta situación y si tomamos acciones, porque pudimos seguir haciendo más de lo mismo, como ya venía este antecedente, ¿no? Que nos comentabas de que el niño es un dolor de cabeza y quizá continúe así, ¿no? Pero en ese momento uno reflexionaste qué estrategias podías utilizar, ¿no? Y este juego de roles, ¿no? Este juego de roles del asistente del maestro, influyó de manera positiva al aprendizaje del niño y también a su comportamiento, ¿no? En su conducta. Entonces ahí vemos qué importante tiene el juego no solamente en el aprendizaje, sino también en el desarrollo psicológico del niño y en el desarrollo de la autorregulación emocional también, ¿no? Entonces, como continuábamos hablando acerca para seguir con el tema, el juego de roles es una actividad lúdica que aparece con una idea implícita o explícita aceptada por un grupo que ordena y regula una actividad lúdica, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que a través de este juego de reglas los niños aprenden a respetar normas, a esperar su turno, a ser tolerantes hacia la frustración y viven valores como el respeto. Es muy importante tener en claro que en el juego de reglas nosotros debemos darle importancia y voz al valor del respeto. Cómo el respeto va a cambiar la vida de los niños, ¿no? Podemos observar que en nuestra sociedad existen un sinfín de problemas porque no existe respeto. No existe respeto a las personas, no existe respeto a la moral, a las normas, no existe respeto hacia lo que tú piensas, que quizás sea diferente a lo que yo crea, pero yo tengo que aprender a respetarlo. Yo no digo que lo toleres, ¿no? Porque tolerar también es aceptar, ¿no? Pero que lo respetemos y podamos vivir en un mundo tranquilo, de fraternidad, sin caos, ¿no? Entonces, este juego de reglas es muy importante que como docentes estamos llamados a trabajar y a instaurar el respeto, ¿no? Hablar acerca del respeto, no solamente que los niños respeten como que las reglas del fútbol es que no toques el balón con la mano y te sancionan, ¿no? No, sino hablar por qué es importante el respeto en la vida, qué significa esta palabra del respeto, ¿no? Entonces, el respeto tiene un papel muy importante en el juego, ¿no? Y si podemos inculcar valores a través del juego, tenemos que aprovecharlo y sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que son la primaria, el inicial, en donde de los 0 a 5 años se instauran los valores y se trabaja para que estos vayan forjándose en la salud integral del niño, ¿no?
Luego nos habla Piaget acerca del juego de construcción, ¿no? Dice que surge a partir del primer año de vida y permanece durante todo el desarrollo del niño a la par del juego funcional, ¿no? Dice que a través de este tipo de juegos se promueve la creatividad, la motricidad fina, que es muy importante, ¿no? La coordinación ojo-mano, la solución de problemas, la ubicación temporoespacial, ¿no? Algunas actividades son como apilar, alinear objetos, formar caminos, torres, puentes, armar rompecabezas o crear una casita con sábanas, con sillas, ¿no? Con cartón. Y luego tenemos el otro teórico del cual estábamos hablando, que es Vygotsky, que nos hablaba de la teoría sociocultural del juego, ¿no? Ya hablamos de Piaget y su teoría cognitiva y el desarrollo y la influencia que tiene en el aprendizaje, y ahora hablamos de Vygotsky, ¿no? Dice que de acuerdo con Vygotsky, los niños aprenden mediante la internalización de los resultados de las interacciones con los adultos, ¿no? Este aprendizaje interactivo es más eficaz para ayudar a los niños a atravesar la zona de su desarrollo próximo, ¿no? ¿Alguien recuerda, tiene una idea de qué era zona de desarrollo próximo? A ver, por ahí. ¿Quién se anima? Con un ejemplo. Nadie. No importa, para la próxima, la siguiente pregunta que viene de aquí. Muy bien, recordamos. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Se refiere a la distancia que existe entre las habilidades que ya posee el niño o la niña y su desarrollo potencial, aquello que puede llegar a aprender a través del apoyo y el guía del maestro, de su cuidador, de su educador, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Como no respondieron la otra pregunta, ahora tienen que responder a esta pregunta y voy a escoger quién lo hace. Si fuese educador de preescolar en un jardín de niños o en una escuela primaria, ¿qué le resultará más útil al maestro? ¿Conocer el coeficiente intelectual del niño o su zona de desarrollo próximo? ¿Qué creen ustedes? ¿Conocer su coeficiente intelectual, que es mayor a 100, superdotado, mayor a 120? ¿O conocer su zona de desarrollo próximo? ¿Mm? Conocer su zona de desarrollo próximo, como dice, su potencialidad del alumno, cómo está, en qué nivel está. Muy qué bien. potencial tiene el alumno, ¿no? Porque de acuerdo a eso también vamos a trabajar y muchas veces explotarlo al alumno, ¿no? Si tiene más habilidades que el otro, hay que explotar a ese alumno, a desarrollar más esa habilidad que tiene. Muchas gracias, Sara, por tu participación. Gracias. A ver, por ahí, otra participación. Sara nos ha dicho que es más útil conocer su zona de desarrollo próximo. ¿Alguien que opine diferente? ¿Alguien que opine igual? Marixa Reyes, ¿te encuentras ahí? Marixa. Sí, profesora, dígame. Marixa, estamos haciendo esta pregunta. ¿Qué es más útil, conocer el coeficiente intelectual del niño o su zona de desarrollo próximo? Bueno, lo que yo pienso que podemos conocer más rápido, ¿no? Es su zona de desarrollo próximo. Porque podemos ver qué cosas trae el niño, qué aprendizajes trae y cómo podemos guiarlo para que pueda alcanzar los aprendizajes nuevos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Es mucho más útil conocer su zona de desarrollo próximo, ¿no? Conocer estos aprendizajes que tiene ya previos el niño y saber qué estrategias voy a utilizar yo como educador para poder potenciar aquello que ya tiene para lograr aquellos objetivos que me estoy proponiendo, ¿no? Entonces, qué difícil también, ¿no? Porque imagínense tener que contratar tantos psicólogos para que evalúen a 40 niños y conocer su coeficiente intelectual, que son un montón de baterías de prueba, a conocer su zona de desarrollo próximo de cada niño, ¿no? Entonces, existe una relación entre el aprendizaje y el desarrollo, nos dice Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dice que el desarrollo consiste en un proceso de apropiación progresiva y evolutiva de diversos instrumentos de mediación, o como el dominio de formas más avanzadas de un mismo instrumento, instrumentos que están presentes en las interrelaciones de carácter social que se establecen en el ámbito educativo. Su propuesta teórica es en torno a la relación aprendizaje-desarrollo, ¿no? Y va a partir en tres principios fundamentales, ¿no? El aprendizaje escolar jamás va a partir de cero. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Que el aprendizaje jamás va a partir de cero. El aprendizaje del niño comienza antes que el aprendizaje escolar. Todo aprendizaje que se efectúa en la escuela tiene una prehistoria, ¿no? Y según Vygotsky, no solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, ¿no? También el aprendizaje puede afectar el desarrollo, ¿no? Que existe una compleja relación entre aprendizaje y desarrollo, que esto no es lineal, ¿no? Es circular. Para Vygotsky, el juego va a servir como una herramienta de la mente que va a habilitar en los niños para regular su conducta, pues las situaciones imaginarias creadas en el juego son las primeras restricciones que van a encauzar y van a dirigir su conducta de manera específica. Y va a sostener que el juego va a influir en el desarrollo de tres maneras, ¿no? Que va a crear su zona de desarrollo próximo, va a facilitar la reparición del pensamiento de las acciones y los objetos y va a facilitar el desarrollo de la autorregulación. Nos hablaba de la importancia del juego de competencia. En este aspecto decía que los juegos de competencia son otro tipo de dramatización que aparece alrededor de los 5 años. Los juegos se van a distinguir de la dramatización imaginaria por el hecho de que estos, en la situación imaginaria, está oculta y las reglas son explícitas y detalladas. ¿A qué me refiero con esto, no? Un ejemplo, ¿no? El fútbol es un juego en el que no está permitido tocar la pelota con las manos, ¿no? Pero el fútbol es una situación imaginaria, ¿no? Puesto que en la realidad todos los jugadores podrían usar las manos para mover la pelota, ¿no? Pero llegamos a un consenso para no usarlas, ¿no? Esta situación es similar a lo de los niños, ¿no? Cuando precisan lo que pueden hacer y lo que no durante el trabajo escolar, ¿no? Por eso se habla de los juegos de competencia, de las normas estructuradas. Podrías hacerlo, pero hemos llegado a un consenso, lo cual tenemos que respetar, ¿no? Y eso también habla de respetar los acuerdos que creamos como grupo, como sociedad, como comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda Vygotsky a cada uno de nosotros como profesionales? Nos dice que debemos brindar atención central al conocimiento previo y al desarrollo cultural del niño, ¿no? Brindar atención central al conocimiento previo y al desarrollo cultural del niño. Vygotsky decía que era muy importante conocer en qué ámbito se desarrolla el niño, ¿no? En dónde está creciendo, cuál es su ambiente, cómo son las personas que influyen en su desarrollo, ¿no? Como decía por ahí una maestra, ¿no? Es muy diferente la realidad que quizá vive un niño en la ciudad, en una zona urbana, en una zona rural, ¿no? Es muy diferente el contexto cultural. Entonces es necesario conocer y prestar atención a ello para saber qué estrategias yo voy a utilizar y adaptarme a esta realidad,
¿no? Adaptarme a este contexto también, ¿no? Captar el proceso de inicio y dice, segunda recomendación nos dice que debemos captar el proceso de inicio y formación de las capacidades del niño para planificación escolar, ¿no? Conocer cómo es su proceso de aprendizaje del niño también es muy importante, ¿no? Los niños son muy visuales, hay niños que aprenden escuchando, observando, moviéndose, ¿no? Entonces es muy importante saber y conocer ese proceso también en el proceso de aprendizaje. Respetar el carácter individual del desarrollo de aprendizaje del niño y el apoyo adulto, ¿no? Acá hay que recalcar, las comparaciones son muy nefastas, ¿no? Las comparaciones son desastrosas y muchas veces causan daños, ¿no? En los niños, ¿no? En que puedas comparar a un niño con otro porque su proceso del niño que es lento, sí, tiene dificultades. Hablamos que existen problemas de aprendizaje, pero existen maneras en las cuales podamos acompañar, ¿no? Estas dificultades, ¿no? Que no tienen que ser como el foco de burla, ¿no? El foco de atención de los demás, ¿no? Que tú eres el lento, el retrasado, ¿no? El que ya todos señalen, ¿no? Entonces, nos habla de que tenemos que respetar este carácter individual en el desarrollo del aprendizaje de cada niño, ¿no? Cada niño tiene su manera de aprender, cada niño tiene su propio proceso, ¿no? Entonces, es importante que respetemos ello, ¿no? Y por último nos dice que la zona de desarrollo próximo puede ser usado para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para un aprendizaje óptimo, ¿no? Para poder potenciar este aprendizaje que ya tiene, ¿no? Pero nosotros queremos reforzar, queremos ser la guía idónea para explotar. Entonces, conociendo estas dos posturas de Vygotsky y Piaget, existen semejanzas y diferencias en estos postulados, ¿no? Y que es bueno conocer y es bueno saber, las cuales yo he traído para compartir, pero quizá ustedes también discrepan o tengan sus propios cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, entre las semejanzas que podemos observar y podemos rescatar entre estos postulados, nos dice que Vygotsky y Piaget coinciden en que los niños construyen su propio entendimiento y en que con la edad y la experiencia este entendimiento se va reestructurando, ¿no? Nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces, como segunda semejanza tenemos que Vygotsky y Piaget no ven al niño como un participante pasivo, ¿no? Sino ven como un recipiente en espera de recibir conocimiento, sino que destacan los refuerzos intelectuales activos que tiene el niño para aprender, ¿no? No lo ven como alguien pasivo, que solamente va a ser un receptor, sino alguien activo, participativo, que va a estar en constante acción para la adquisición de conocimientos, ¿no? Esos son en aquello que coincidían, ¿no? En aquello que decían, en esto sí concordamos, ¿no? Pero existen diferencias en estos postulados, ¿no? Por ejemplo, Piaget nos dice que la naturaleza del desarrollo intelectual es universal e independiente del contexto cultural del niño. De aquí que todos los niños alcancen la etapa de operaciones formales alrededor de los 14 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que para Piaget todos llegamos que para Piaget todas las personas de todo el mundo alcanzamos esta etapa de las operaciones formales alrededor de los 14 años, que no tiene que ver nada el contexto cultural del niño, no influye, porque todos igual vamos a lograr un pensamiento abstracto, sea cual sea nuestro contexto, ¿no? Todos vamos a alcanzar ello, ¿no? Pero Vygotsky decía lo contrario, ¿no? Decía que el contexto cultural determina el tipo de procesos cognitivos, ¿no? Las culturas que no emplean ampliamente el razonamiento formal no propician el desarrollo de operaciones formales entre sus jóvenes. Sí, muy interesante, ¿no? Porque
los dos tienen las dos más grandes teorías respecto al aprendizaje y al juego, pero miren en lo cómo discrepa esto, ¿no? No sé ustedes qué opinan, ¿no? Que si el contexto cultural va a determinar el tipo de proceso cognitivo que alcance el niño, o que sí o sí la naturaleza del desarrollo intelectual es universal, independientemente, ¿no? No sé, ¿ustedes con qué teoría se quedan, no? ¿O qué opinan? O que sí alcanzan las operaciones formales, pero no de una manera completa. No sé, ¿con qué opinan de esto, no? Es interesante, ¿no? Porque podemos hablar de que el contexto cultural en cual se desarrollan los niños de la Esperanza no van a ser, es diferente a los de Trujillo, pero también hablamos de que la naturaleza del desarrollo intelectual va a ser universal, ¿no? Según la teoría de Piaget, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar ahí? Porque, ¿cómo entrar ahí a entrar ahí para lograr una enseñanza de calidad si el contexto no me va a ayudar? Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque Vygotsky dice eso, si el contexto cultural no te ayuda, no vas a poder lograr el aprendizaje. Entonces, ¿cómo? O sea, es un reto, ¿no? ¿Cómo entrar ahí? ¿Cuál es el labor o qué es lo que opinan, ¿no? Así me caso, siempre me queda, cuando leo esto, siempre me queda la duda, ¿no? Que no hay justicia social porque los contextos van a ser diferentes y se supone que la educación debe ser la misma para todos. A ver, ¿qué opinan por ahí? O lo dejamos para el último. Nos queda pocos minutos. A ver, ¿alguien qué opinan? No, pues es que ahorita puedes tenderla con más facilidad porque no hay la... A ver, vamos a continuar con las conclusiones y luego nos quedamos con esta pregunta para el final. Para poder ver cuando ya deje de compartir y nos vemos todos. Ya, entonces, llegamos a estas dos conclusiones, ¿no? Que el juego es una actividad que estimula el desarrollo cerebral, pues contribuye directamente a la creación de nuevas conexiones neuronales y desarrolla el pensamiento y el razonamiento, al mismo tiempo que experimenta y regula las emociones del niño, ¿no? Y que los niños y niñas tienen derecho a jugar. Como adulto, tú eres el principal agente para hacer valer este derecho, tan importante durante la primera infancia y a lo largo de su vida. Cuando las niñas y los niños interactúan contigo a través del juego, se crea una relación afectiva de calidad y perdurable. Muy bien. Entonces, nos quedamos con la pregunta de qué opinaban acerca de esta diferencia que hacían entre el postulado de Piaget y Vygotsky, de cómo es que del aprendizaje, que si es de manera universal, o si el ambiente cultural no es favorable, no se va a lograr llegar a esta etapa, ¿no? Que nos dice Piaget, que son de las operaciones formales. ¿Qué opinaban ustedes? Por ahí veo algunas caritas. Dice, Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Carmen? ¿Carmen Luisa? O Miriam, yo te veo ahí con el lápiz si quieres participar. La estaba apuntando. ¿Qué opinas acerca? No, está apagado tu micrófono. Miriam, tu micrófono. Ya te escuchamos. No se te escucha, Miriam.
Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, sí, mire, yo creo que al niño, en el ambiente cultural, Vygotsky va a influir mucho a que el niño desarrolle conocimiento, porque el ambiente puede ser que no tenga dificultades, no le ayude mucho a desarrollar su conocimiento, ¿no? Yo creo que eso también me influye mucho en el desarrollo cultural que uno se encuentre. Va a influir mucho en el ambiente en el que esté, porque un niño que se encuentre en Lima, y un niño que se encuentre en provincia, la experiencia no va a ser la misma. Por diferentes problemas, ¿no? Hay maestros que enseñan bien y otros también que son que se dedican a enseñar son tradicionales, ¿no? Entonces también hay que enseñar, hay que aprender también a que el profesor sea el alumno también, ¿no? Como docentes también tenemos que nosotros también ver esa enseñanza, cómo llegamos al alumno y cómo el niño va aprendiendo día a día. Muchas gracias, Miriam. Herodita, ¿tú qué opinas? Herodita, ¿cómo podemos ayudar que el contexto cultural no determine los procesos cognitivos de manera negativa, ¿no? Como hablaba Vygotsky, porque esa es la preocupación que salta a la vista, ¿no? Bueno, ¿cómo uno puede cambiar el contexto cultural? Sería a través de la concientización de que nosotros debemos cultivar los valores, ¿verdad? Porque con la práctica de valores nosotros vamos a poder cambiar el contexto que nos rodea, pero también tiene mucho que ver las actividades económicas también a las cuales se dedican las personas. ¿Por qué? Porque las familias que tienen una posición económica, como se dice, estable, su contexto va a ser muy diferente a las familias que quizás pasan muchas carencias, muchas necesidades. Entonces, yo pienso a mi manera personal de que el desarrollo intelectual es universal. Todos tienen la posibilidad de desarrollar su intelecto, su aprendizaje, pero al mismo tiempo también el contexto cultural que los rodea los limita. ¿Por qué? Porque hay que ser muy conscientes de que un niño en la ciudad, su nivel de aprendizaje va a ser mucho mayor que un niño de la sierra. ¿Por qué? Porque el contexto que lo rodea es diferente. Entonces, para cambiar este contexto hace falta el cambio de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque si el docente muchas veces, a veces trata de dar lo mejor de sí, se esfuerza, trata de planificar sus actividades lo mejor posible, trata de incluir a todos sus niños, pero ¿qué pasa si no recibe apoyo de los padres? Ya ese es un punto en contra. En cambio, es muy diferente cuando el docente trabaja a su 100% y recibe el apoyo de los padres. Los niños tienen un mayor beneficio. Bueno, a mi punto de vista, yo pienso que yo he cogido un poco de cada uno, de Piaget y de Vygotsky. Muchas gracias, Herodita. Entonces, yo también, para finalizar ya, comparto de esta postura de ¿no? que la naturaleza del desarrollo universal, del desarrollo cognitivo es universal, disculpen, ¿no? Es universal, que sí puede afectar, ¿no? el contexto cultural, pero
nosotros desde nuestra labor profesional podemos contribuir a concientizar y aquellas prácticas que podamos realizar en nuestros espacios educativos sean de calidad, ¿no? Porque quien imparte el conocimiento, quien imparte las estrategias somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí estamos para poder afrontar cada uno de los retos y como dice Piaget, ¿no? La naturaleza de este desarrollo es universal y cada uno de nosotros tenemos que confiar en estos infantes, en su potencial. Como hablamos al inicio, ¿no? La confianza en cada uno de sus recursos que puedan tener y potenciarlos y alumbrarlos, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es Por favor, aquello que... María, si me permites un minutito nada más para Sí. decirles a los maestros que no deben olvidar, hay una palabrita ahí en Vygotsky que hay que tenerla muy en cuenta. Dice, determina. El medio ambiente, el contexto cultural determina el aprendizaje. Y ahí indudablemente que todos tenemos, no tiene nada que ver que el gobierno, que la economía, que el sindicato, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de cómo es que aprenden los niños y los jóvenes, no solamente en el país, como muy bien lo dice Piaget. El aprendizaje es universal, es global, todos en un determinado aprenden y toman conciencia y su nivel de crítico a partir de la pubertad, ¿no? Pero Vygotsky habla pues del contexto, pues, ¿no? Sociocultural, y de acuerdo a su contexto, pues un chico que se desarrolla en la sierra va a aprender mejor de agricultura que un chico que se desarrolla en la costa, que va a aprender mejor de pesca. A eso se refiere, ¿no? Los contextos determinan la calidad de aprendizaje. Entonces tenemos que tener un poquitito más de acuciosos al decir, no es que un alumno de la sierra, que el profesor que es malo, que lee que X, Y, Z, no. Se refiere a lo que le da el entorno, el contextual, a eso se refiere. Entonces, nosotros nunca vamos a decir que un alumno, un estudiante de la sierra o de la selva aprenden menos, no, aprenden en función a lo que determina su contexto. Diferentes temáticas y mejor, pues ningún estudiante costeño va a saber más que un estudiante de la sierra de cuándo es, por ejemplo, una época de cosecha. Sin que nosotros los maestros de la sierra, maestros que trabajamos en sierra, le enseñemos fechas, sí, bueno, que primero se siembra y hasta que llegue la cosecha, pero los estudiantes de la sierra te lo van a decir por épocas, por etapas, por días, inclusive hasta de repente en minutos, porque su contexto le facilita ese aprendizaje. Eso nada más, maestro. Claro, y es muy importante recalcar que cada alumno posee inteligencias múltiples, ¿no? Hablamos de las inteligencias múltiples, entonces entra a tallar ahí, ¿no? El hecho importante, ¿no? En que cada persona va a tener sus propios recursos y sus propias habilidades en las cuales van a resaltar, ¿no? Lo importante es la confianza y que vamos a atribuirle al alumno, ¿no? Y sobre todo el hecho de que en los espacios en donde nos desarrollamos, en los espacios donde vamos a impartir conocimientos, vamos a hacer nuestra labor, sea de la misma manera en la cual yo lo hago en Trujillo, tengo que hacerlo de la misma manera en la cual yo lo hago en Putaz, en Bolívar, ¿no? El mismo esfuerzo, ¿no? Porque nosotros somos aquellos que tenemos el poder en el aula. Entonces, al inicio hablábamos de la confianza, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestros alumnos. Entonces, termino con eso. Y por eso siempre hablamos de contextualización. ¿Cómo contextualizamos entonces nuestras temáticas? ¿No? Por eso hablamos de contextualización, aprendiendo de Vygotsky. Exacto. ¿No? Entonces, estas teorías de una u otra manera complementan y siempre están a la vanguardia y tomar aquello que sí nos suma y nos sirve, ¿no? Y tener en claro siempre que el proceso es universal, ¿no? Todos podemos desarrollarnos y potencializarnos si tenemos los recursos, ¿no? Y nosotros somos agentes
en ello, no somos agentes activos, ¿no? Los niños no son agentes pasivos, son colaboradores participativos y que también merecen ser respetados y ser escuchados, ¿no? Que eso sea nuestra nuevas perspectivas de educar, ¿no? De esas nuevas ideas que queremos impartir en el aula, ¿no? De esta visión, una visión nueva, una visión de respeto, una visión de una crianza respetuosa, una educación basada en el respeto, una educación basada en valores y sobre todo de confianza, confiar en que nuestros alumnos tienen los recursos necesarios, ¿no? Y aparte, existen muchas historias de éxito que lo demuestran, ¿no? Así como veíamos al inicio, que esa era la reflexión que quería llegar al inicio, ¿no? Que les mostraba en el video de este pequeño, de Benjamín, ¿no? De estas etiquetas que muchas veces nos marcan mucho, pero que un buen maestro puede transformarlas y gracias a la confianza y qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos, ¿no? Como educadores, ¿no? Y como profesionales en cualquier ámbito que nos podamos desarrollar. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por compartir hoy día estos aprendizajes. Espero que haya sido de su agrado, haya sido fructífero. Me llevo también aprendizajes, experiencias. Y le doy pase, profesora Leonor, si tiene algo que comentarnos. No, no, al contrario, muchas gracias también a las maestras que han participado, excelente, muy aleccionadora la temática, siempre nos quedamos con las ganas de querer más. El tiempo es uno de nuestros peores enemigos, pero nosotros estamos sacándole el jugo. Entonces, muchas gracias, María de Los Ángeles, psicóloga Vargas Vázquez, ¿no? Muchísimas gracias por la anuencia, por la forma tan suave que quisiéramos nosotros los maestros tener para dirigirse al público. Esa es una forma, por ejemplo, que nosotros debemos, ¿no? Para dirigirse a los demás, especialmente a nuestros alumnos, y ir implantándonos pues, en una nueva forma de enseñanza-aprendizaje. La secretaria Lourdes Vázquez Vázquez, secretaria general del SUTE La Libertad, les agradece por su presencia y los esperamos la próxima clase. Buenas tardes.